Pasar al siguiente tema que fue el debate en la Ciudad de México. Y bueno, mira, yo te traigo algunos comentarios al respecto. Déjame hacerme a un ladito para que veamos. Vamos a empezar por Salomón Chertorivsky. Todos los candidatos a la jefatura de la Ciudad de México están publicando en su tweet que ganaron el debate. Entonces eso no debe de extrañarnos. Dice Salomón, no cabe duda que ganamos el debate de manera contundente y demostramos con argumentos y propuestas por qué somos la mejor opción para gobernar esta ciudad inteligente. Gracias a todos por su apoyo. Y ahí está su cuadro, que desde luego pues ya lo tenían preparado. De Salomón Chertorivsky, pues el día de ayer fue muy notorio y además él fue muy repetitivo a lo largo de todo el debate con esto de que nadie lo hacía caso, nadie le hacía caso, no lo pelaban. Si acaso de repente Clara Brugada de repente sí se refirió a él, como diciéndole, oye, pues estás, tú no eres el único que hace propuestas, yo estoy haciendo muchas propuestas, y también en un momentito, pero muy puntual, Taboada se refirió a él, pero en realidad nadie le hizo caso, fue como si no existiera Salomón Chertorivsky, y su gran propuesta en el debate de ayer fue sacar el aeropuerto de la Ciudad de México, quitarlo ya. Todo ese terreno que hoy en día es el aeropuerto de la Ciudad de México, dentro de la Ciudad de México, que eso sí es un tema que llama la atención, pero bueno, él dice, no, ya lo vamos a sacar de la Ciudad de México. No dice ni cómo, ni a dónde, no dice nada, no hay ningún plan. Son como estas ideas que aquí sí podríamos casi utilizar el término de ocurrencias, de que de repente vamos a proponer algo así que sea rimbombante, que haga mucho eco. Ya sé, vamos a decir que hay que sacar el aeropuerto de la Ciudad de México. Fuera de ahí, la verdad, la participación de Salomón, pues era repetir y repetir, hablemos en serio, hablemos en serio. Bueno, pues Salomón, hablemos en serio. Qué estás diciendo acerca del aeropuerto de la Ciudad de México? O sea, ¿cuál es el plan detrás de eso? Bueno, ese fue Salomón Chertorivsky, que como personaje, con su presencia y todo, pues sí, podríamos decir que está bien, que está aprobada, pues eh, bien en lo que es él personalmente, con buena imagen y todo, pero con un discurso que parece mucha ficción. O sea, no se lo creen. Y bueno, Salomón va a pelear por tratar de rescatar lo que es el registro de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. Vamos a ver por aquí también a Santiago Taboada, que como ya te dije, todos, según ellos, ganaron el debate. Ok, dice Santiago. Voy a trabajar sin descanso para lograr que tú y tu familia vivan mejor, con seguridad, que puedan emprender y que cumplan sus sueños. No tengas duda, el cambio viene. Ok, cosas que me llamaron la atención de Santiago Taboada. Personalmente, él es el mismo tipo, se parece muchísimo a lo que fue hace 6 años Ricardo Anaya. No sé si tú te has dado cuenta al respecto, son muy parecidos él y Ricardo Anaya. Es un buen orador, se ve que es un tipo que sabe debatir, se ve que iba muy preparado, tenía su pedazo de escritorio, de mesa que le facilitaron ayer, lo tenía lleno de papeles, lleno de cosas. El tipo iba muy preparado para exponer sus argumentos. El problema fueron sus argumentos. Mira, una cosa es alguien que pueda hablar muy bien y que tú, si no entiendes muy bien de lo que está hablando, pues hasta en una de esas termina por convencerte. Pero el problema es que sus argumentos, lo que él venía diciendo, lo que él marcaba ahí como obras mal hechas o cuestiones de corrupción, todo eso, no se sostenían y estaba planteando mucho maniqueísmo por un lado y manipulación de información por otro, que eso sí me parece muy grave, muy serio. Él, por ejemplo, presentó de repente una gráfica donde señalaba a Chiapas con un crecimiento muy grande en producto
obviamente Chiapas se le ha invertido mucho y ha crecido mucho la economía en Chiapas, en el estado de Chiapas, y mostraba a la Ciudad de México con un crecimiento reducido, alrededor del 3%. Y entonces uno, sin entender cómo se dan estas gráficas de crecimiento, ves una barra grandotota en el estado de Chiapas y una barra chiquitita en la Ciudad de México y dices, pues qué mal, debería la Ciudad de México ser mucho más grande que la de Chiapas. Pues no, la cuestión no es esa, es que así no se puede interpretar, no se puede mostrar el crecimiento. ¿Por qué? Muy sencillo, la economía de Chiapas es mucho más pequeñita que la economía de la Ciudad de México. Para que la economía de Chiapas crezca tanto, lo único que se necesita es darle inversión que a lo mejor no había tenido. Y es como es pequeñita, vamos a poner este ejemplo. La economía en la Ciudad de México vale 10, no digo unidades, y la de Chiapas vale 1. Si la economía de Chiapas crece en una unidad, la economía de Chiapas, de que valía 1, crece en 1, la economía de Chiapas está creciendo un 100%. ¿Por qué? Porque se está duplicando. Ese mismo 1, si tú lo llevas a la economía de la Ciudad de México, representa solamente el 10%, porque la economía de la Ciudad de México, que era 10, un 1 es solamente una décima parte. Entonces, aquí podríamos decir de manera absolutista que ambas economías están creciendo lo mismo, es un error, pero están creciendo lo mismo porque crecen en una unidad, pero en porcentaje, desde luego la de Chiapas se va a ver mucho más grande porque es tan pequeñita que creció un 100% y la de México, que es mucho más grande, solamente crece un 10%. No sé si está quedando claro esta cuestión porque nos estamos metiendo a la profundidad de los datos, de la información, y es ahí donde a mí más me molesta que políticos quieran verle la cara a la gente. Y ese tipo de información es la que mostró ayer Santiago Taboada. Habló muy bien, tuvo una participación aparentemente muy contundente, muy lejana a lo que en su momento fue, por ejemplo, el jefe Diego, que era mucho más directo, mucho más hiriente con sus acusaciones, contundente con su supuesta información, pero hacían lo mismo, manipular la información. Santiago Tahuada no es tan bueno, pero sí fue bueno. Entonces, fue muy bueno para presentar información que más bien es desinformación, es datos manipulados para, según él, verse bien. Y presentó un montón de datos e hizo un montón de acusaciones. Yo pienso que él dedicó ayer el 80% de su presentación a atacar a lo que fue el gobierno de Claudia Sheinbaum y en particular de Clara Brugada. Y de su parte, pues así que digas tú muchas proyectos. Él dice, se van a subir los programas sociales, se van a aumentar los programas sociales, pero eso no es una propuesta del PAN, eso no es una propuesta panista. Se están subiendo a estas ideas de los programas sociales y yo me imagino que lo están haciendo por simple demagogia, para que la gente crea que sí es cierto y a la mera hora, pues no, a la mera hora no se pudo. Eh, entonces, sí fue un poquito triste, podríamos decirlo triste, desde el punto de vista de los panistas, de la gente, que hay muchos panistas en la Ciudad de México, desde luego, sobre todo en la Benito Juárez, en la Miguel Hidalgo, es donde más los hay. Eh, Creo que hubo una carencia de propuestas y la información presentada estuvo manipulada. Ahorita ya te di un ejemplo. Seguramente si viéramos más, investigáramos más, indagáramos más en estos supuestos datos tan contundentes que presentó, encontraríamos falacias, encontraríamos información fuera de contexto o simplemente tal cual información alterada para dar una imagen contraria a la realidad. Y bueno, del lado de Clara Brugada, vamos a ver, ella también, desde luego, publica
su cartón de ganamos el debate, muy bien Clara, y dice, nuestro movimiento demostró que tenemos las mejores propuestas para seguir avanzando con el segundo piso de la transformación. Gracias por todas las muestras de apoyo. Y bueno, a mí me da la impresión que Clara Brugada hizo un buen debate. No es tan buena a la hora de debatir y de confrontarse con una personalidad como la de Taboada. Yo creo que personalmente ella es una persona mucho más que no le gusta tanto pelearse, ¿no? Ella debe de ser alguien más cercano, más de amor y paz, digámoslo así. Entonces, obviamente, un debate de este tipo y con personajes como Taboada, contra personajes como Taboada, le cuesta trabajo. Sin embargo, ella traía muy bien su script, presentó sus ataques en un momento dado, lanzó sus 5 puntos ahí en contra de Santiago Taboada, desde luego incluyendo lo que es el cártel inmobiliario. No metió nada de lo que fue el accidente del metro de la semana pasada. Y el punto con Clara Brugada es que ella trae ya muy fijas las propuestas. Entonces, estuvo bien simplemente darlas a conocer a más gente, llegar a más personas, pero sus propuestas ahí están y son muy concretas, mientras que las de Santiago Taboada son un poquito utópicas. Es decir, vamos a subir la seguridad. La Benito Juárez es la más segura, la delegación más segura, sí, lo ha sido por muchos años, no es producto del trabajo de los panistas. O sea, las colonias en la Benito Juárez son clase media, media alta y han sido los lugares, las colonias más seguras de la Ciudad de México históricamente. Ahí no hay gran mérito. Pero bueno, Clara tiene muy presentes sus puntos en movilidad. Ella está proponiendo 5 líneas más de cablebús, lo cual está muy bien. Extensión del metro en la línea 12, nuevas rutas de Metrobús, en fin, más ampliaciones para la cuestión de las ciclovías. Entonces, hay un concepto mucho más aterrizado en lo que es Clara Brugada y de cara a pues el próximo gobierno, que desde luego tiene la intención de darle continuidad al trabajo de Claudia Sheinbaum, y las encuestas marcan que seguramente por ahí marchará, por ahí va a marchar el próximo gobierno. Y bueno, vamos